Se dice que las últimas palabras de vida en una persona son como rayos X que revelan la mente y el corazón del que va a morir. Algunos podrían maldecir en el momento de su muerte y otros bendecir. Este es el caso de nuestro Señor Jesucristo, que en sus momentos más difíciles brotó lo que hay en su interior. Estas últimas frases se llaman las últimas 7 palabras. No son solamente palabras, sino que son frases y son declaraciones, las cuales fueron pronunciadas en el momento más crucial de su vida: el morir en la cruz por nuestros pecados. Así que vamos a iniciar con la primera palabra. La primera palabra que el Señor Jesús mencionó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abra su Biblia, mi hermano, ahí en Lucas 23:34, en donde se halla esta expresión, esta declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Históricamente sabemos que la codicia de Judas por 30 piezas de plata entregó a Jesús. Sabemos que por envidia los principales sacerdotes lo llevaron también ante el concilio y también ante Poncio Pilato. Y sabemos también que por la cobardía de Pilato, Jesús fue sentenciado también a la cruz. El juicio de Jesús fue injusto e ilegal, pero sabemos, como aprendimos anoche, que Jesús no fue un mártir. Jesús no fue mártir, sino que Jesús, Él decidió entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero aún con ello, Jesús dando su vida, lo hizo voluntariamente. Lo hizo porque así quiso ser el sustituto. Porque el castigo que estaba sufriendo Jesús es el castigo que cada uno de nosotros merecíamos: la muerte. Es lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, Jesús cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él quiso ser nuestro sustituto. Pero cuando el Señor Jesús llevó hasta la cruz, dice en este versículo, en Lucas 23, desde el verso 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes. Jesús no solamente estaba siendo lastimado en su cuerpo, fue azotado, fue humillado, fue vejado, le despojaron de sus ropas, fue desnudado. Pero también su corazón fue herido, su corazón fue lastimado, ya que dice la palabra que los que pasaban al pie de la cruz le gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero con tal manera de herir su alma, de herir su corazón, los líderes religiosos le gritaban: ¿a otro salvó? Pero a sí mismo no se puede salvar. Decían los soldados romanos que ejecutaban su crucifixión: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero estas palabras eran con el propósito de lastimarlo, de dañarlo. Le injuriaban, blasfemaban. Y no hay palabras más dolorosas que las que tienen el propósito de lastimar, las que tienen el propósito de dañar. Nosotros como seres humanos, cuando somos ofendidos por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando somos insultados? Devolver el insulto. ¿Cuál es la reacción? A lo mejor no devolvemos el insulto, pero dice: me la vas a pagar. ¿O cuál puede ser? ¿Me maldicen? Si me dicen maldito, yo también te maldigo.
Esa es la reacción de nosotros los humanos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, hablando Pedro ya cuando escribió su primera carta, nos dijo acerca de Jesús, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Y a pesar de su sufrimiento físico, a pesar de su sufrimiento en su corazón, en su alma, en su espíritu, el Señor Jesús exclamó estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así cumplió lo que ya estaba profetizado por el profeta Isaías, donde dice que él oraría por sus transgresores. Asombrosamente pidió perdón por sus enemigos. No solamente pidió perdón por la gente que se mofaba, por los líderes religiosos, por los soldados, sino también por usted, por usted, por usted, por mí, por cada uno de nosotros, porque también nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Ahí estamos incluidos, pero vemos la misericordia, la intercesión de Jesús ante el Padre para darnos esa gracia inmerecida. Es por esa gracia inmerecida que nosotros somos perdonados. Dice aquí en esta palabra, no saben lo que hacen. ¿Por qué no saben lo que hacen? ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Somos incapaces y por eso el Señor Jesús rogaba al Padre, perdónalos. Y hoy, actualmente, el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre, intercediendo y diciendo: Padre, perdónala, Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, porque Él es incapaz de salvarse a sí mismo, pero el Señor Jesús rogó e intercede por nosotros. Pero también tenemos una importante enseñanza, que así como Él intercedió por sus agresores, Él también nos quiere enseñar el día de hoy que nosotros perdonemos. El Señor Jesús, a través de su ministerio, Él decía: oren por sus enemigos, oren por los que los ofenden. Y el Señor desea que entre nosotros no haya falta de perdón. El Señor Jesús nos enseñó durante toda su vida que Él era perdonador. Y nosotros ahora, como hijos suyos, debemos perdonar. Tal vez alguien le ha ofendido, tal vez en su infancia, tal vez en su adolescencia o actualmente sufrió de algo que hirió su corazón y tiene ese rencor aquí anidado, enraizado. Permita que el Santo Espíritu de Dios desarraigue esa falta de perdón. El Señor Jesús nos enseñó en su oración: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra ahí mismo en Lucas 23:43 nos dice, desde el verso 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Recordemos que uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Jesús estaba en medio. ¿Por qué? Para destacar, según los que le habían crucificado, destacar que él era el peor malhechor. Pero dice aquí en el verso 40 del capítulo 23 de Lucas: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la segunda palabra. Entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. La palabra de cierto significa, te lo aseguro, tenlo por seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vemos a estos dos malhechores, que en otra parte de los evangelios dice que eran ladrones, de ellos podemos aprender algo muy importante. Ellos sí habían cometido delito. La Biblia nos da testimonio de que eran ladrones. ¿Qué pasa con ellos? Ellos dos nos pueden dar una enseñanza de cuál es la reacción de una persona cuando está también en dolor, pero también de la condición del ser humano. La primera es que algunos endurecen su corazón, y aunque estén en la presencia de Dios, su corazón está endurecido, su corazón está lleno de odio. Pero hay otros que abren su corazón. Hay otros que permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Eso es lo que tenemos que aprender, que debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ser sensibles para cuando el Señor venga a nuestra vida, podamos entonces decir, y que nuestro corazón no sea endurecido. El versículo 39 nos dice, le injuriaba uno de los malhechores. ¿Pero qué es injuriar? Injuriar significa que es una acción o una expresión que lesiona la dignidad de otra persona y atenta contra su honor. Y dice la definición, especialmente cuando se hace injustamente. Lo injuriaba, sabiendo que era injusto lo que él estaba diciendo. Vemos al otro malhechor. El otro abrió su corazón e hizo una súplica a Jesús. Y Jesús no fue indiferente. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué le suplicó a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero tenemos que tener en cuenta esto muy importante. Cuando una persona se arrepiente, pide misericordia. Cuando una persona se arrepiente, pide perdón por sus pecados y Dios no lo rechaza. Así que, si tenemos que arrepentirnos, tengamos por seguro que el Señor no nos rechazará. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La palabra nos dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado es aquel corazón quebrantado y aquel corazón arrepentido. Así que Jesús, con todo su amor, atendiendo a la súplica de este malhechor, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Algunos piensan y mencionan a este ladrón como el ladrón bueno, pero no es así, ya que precisamente sus delitos fueron lo que lo llevaron a morir crucificados. Veamos qué fue lo que lo salvó. En primer lugar, reconoció sus delitos ante Dios. Admitió que era pecador, según el versículo 40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Le replicó al otro malhechor. En segundo lugar, reconoció que sus delitos merecían el castigo y la muerte misma, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Pero también reconoció a Jesús como justo e inocente. Dijo, ningún mal hizo. Pero hay algo también muy importante. Dijo, reconoció a Jesús como Rey y como Señor. ¿Por qué? Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién es el que tiene reino? Un rey. Entonces reconoció a Jesús como su Señor.
Y esto, mis hermanos, cada uno de los seres humanos debemos entender esto, que debemos cumplir esto: la fe, el arrepentimiento. El Señor Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús también es el Rey, es el Señor, y Él lo reconoció. Dice la palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este malhechor invocó el nombre del Señor, y el Señor atendió a su llamado y dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra de Dios nos dice que la salvación no es por obras. Él no tenía ninguna obra buena, puesto que estaba ahí en la cruz por malhechor. Pero tampoco, después de haber reconocido a Jesús, tampoco tuvo ninguna obra. Por eso aquí aprendemos que la salvación es por gracia, solamente por gracia. Por gracia somos salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Así que, así como este malhechor, nadie merecemos el perdón de Dios, y no importa los delitos que hayamos cometido. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es poderosa para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Bendito sea el Señor por su sangre preciosa. Pero hoy es importante, hermano, gloria a Dios, que cuando oigamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy es el momento justo. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú no le has abierto el corazón a Jesús, hoy es el día aceptable de salvación, dice la palabra. Hoy es el día, así como Jesús le dijo a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Abra su Biblia, hermano, ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 19. La tercera palabra que vamos a ver. Primero, el Señor Jesús pidió perdón y oró por sus transgresores. Posteriormente, atiende a la petición del malhechor arrepentido. Y ahora pronuncia esta tercera palabra. Esta tercera palabra que dice así: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El versículo 25 nos narra esta historia. Versículo 25 de San Juan 19. Pongamos atención. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí menciona la palabra a varias personas que estaban junto a la cruz, pero a quien se refirió específicamente fue a María su madre y a Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, nos dice la palabra que él tenía una cercanía muy estrecha con Jesús. Se le llamaba el discípulo amado porque nos narra que incluso él recostaba su cabeza junto al pecho de Jesús. Era el discípulo amado. Y este discípulo amado, de los 12, era el único que estaba en la cruz. Al morir Jesús, María quedaría desamparada.
Nuestro Señor Jesús, como hijo terrenal, Él fue obediente a su madre, a sus padres terrenales. Honraba a sus padres, les obedecía. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas que desde niño Él aprendió la obediencia y la honra. Nos dice que estaba sujeto a ellos. Dice también la palabra que María, su madre, guardaba todas las cosas que sucedían a Jesús en su corazón. Cuando Jesús fue presentado en el templo, le profetizó Simeón: una espada traspasará tu misma alma. Vamos a imaginarnos la escena. Una madre doliente por su hijo. Una madre que yo creo que todos, las que somos madre, cuando nuestros hijos sufren, queremos estar en el lugar de ellos. ¿O no, mis hermanas? Veamos a María, cómo esta profecía que le fue dada se estaba cumpliendo. Una espada traspasará tu alma. Pero fíjese, mi hermano, cómo dice el versículo 26 de Juan. Cuando vio Jesús a su madre, ¿cómo la vería? Imagine, ¿cómo vería Jesús a su madre? Con el alma desgarrada, con el alma traspasada. Pero él, como aprendió la honra desde muy niño, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Jesús sabía el dolor y el sufrimiento de su madre terrenal. Jesús, que era conocedor de las Escrituras, sabía lo siguiente: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús también sabía esto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El énfasis es: honra a tu padre y a tu madre. Jesús nos dio ejemplo, como dije hace un momento, para que sigamos sus pisadas. Nos dejó ejemplo de ser personas que honremos a nuestros padres. El ejemplo de Cristo es muy importante para nuestros días. Dice en la carta de 2 Timoteo cómo es el carácter de los hombres en los postreros días. Una de las características es que los hombres serían desobedientes a los padres. Pero hoy es un llamado a que si tu hijo tienes a tu madre, la tienes todavía con vida, valórala, respétala. Tienes a tu padre, valóralo, respétalo. Nosotros como hijos hagamos esto, pero también nosotros como padres amemos a nuestros hijos, cubrámoslos. Si son pequeños, están bajo nuestra cobertura, dirían algunos, como mamá gallina estamos. Pero ya cuando son adultos, solamente podemos exhortarlos y cubrirlos con nuestras oraciones. Y aprendamos esto, mis hermanos: amarnos, a respetarnos, a honrarnos los unos a los otros. La palabra del Señor dice: someteos los unos a los otros. Y si no hemos hecho esto, mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender la honra a nuestros padres, porque el más santo de los santos nos enseñó la honra a través de estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dios les bendiga, mis hermanos. Dejo el lugar a quien corresponda. Es un día glorioso, ¿no lo creen? Amén. Porque tal vez entramos como
en ese sentimiento o en esa emoción de decir, bueno, hoy fue crucificado Jesús, pero sabemos que Él está vivo. Amén, y esa es nuestra esperanza. Y estaba preparando estas palabras y justamente cuando estaba en la preparación de esto, mi corazón se quebrantaba. Mi corazón se quebrantaba, sí, por el acto que hizo Jesús, pero también porque el Espíritu Santo nos hace reconocer, nos hace entender que no merecíamos tal amor. Y que estamos en una condición en la que decimos, quisiera ser tan perfecto como Jesús para no fallarle, pero estamos en esta condición y aún así Él nos perdonó, y todo por amor. Dice la palabra número 4, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que la soledad define estas palabras, esta frase, definen la soledad, lo definen. Esta frase invadida en el sufrimiento de experimentar la maldad humana en toda su crudeza a causa de la corrupción del pecado. Una frase tan complicada que ni usted ni yo vamos a entender nunca, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero en ese momento Jesús le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se presenta en esta escena 100% humano, como usted y como yo, sufriendo físicamente el dolor más fuerte jamás igualado en la historia de la humanidad. Y aún así no significó tanto como el dolor de ser abandonado por su Padre. Jesús está experimentando un dolor físico inmenso, pero cuando Él siente que el Padre le da la espalda, eso fue como acabar con su vida por completo. Imagínense estar conectados durante toda la eternidad y en ese momento desconectarse. Entonces Jesús expresa en 4 palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Y esta frase no expresa simplemente una sensación de abandono. Esta sensación no corresponde con la realidad, va más allá. Y esta sensación sobrepasa las fronteras de la emoción humana. ¿Acaso no es cierto que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda separarnos del amor de Dios? Pero con Jesús así sucedió. Su amor fue separado por completo. El amor en carne propia, sintiendo el rechazo. Y no bastó solamente con el rechazo de su pueblo, fue rechazado por su Padre. Qué difícil situación, qué complicado. Y a mí se me quebranta el corazón al ponerme tan solo un momento en la situación de Jesús y sentirme lejos de su presencia. Yo creo que todos aquí nos hemos sentido lejos de la presencia de Dios en algún momento. Pero a pesar de esa sensación, el Espíritu Santo sigue en nosotros. Pero Jesús fue abandonado por completo. Esa fue la primera y la última vez en la que nuestro Señor no se dirigió a Dios como Padre. Fue la primera y la última vez en la que Jesús se dirigió a su Padre como Dios, porque se sentía lejos. La razón es evidente: Cristo estaba cargando con tu pecado, estaba cargando con mi pecado, en una magnitud que nosotros nunca vamos a poder entender con nuestras mentes finitas. Nunca lo vamos a poder entender. El amor fue hecho pecado para rescatarnos. Cristo era el amor encarnado y fue hecho pecado por ti y por mí. El Dios perfectamente santo y justo no pudo tener con Él la comunión deleitosa que siempre habían tenido desde toda la eternidad. Se desconectaron por una causa sumamente compleja, por una causa que no entendemos. Y esa causa es salvarnos inmerecidamente. ¿Y cuál fue el delito de Jesús? Amarte a ti y amarme a mí. Como decía la hermana ahorita, no tenía delito. Fue algo ilegal lo que le hicieron, pero nos amaba.
Y ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en Mateo 27 no fue una expresión de duda, sino de agonía. Cristo sabía que había sido desamparado. Él sabía de antemano que eso iba a suceder. Y aún así, por amor a nosotros, decidió voluntariamente pasar por ese valle de sombra de muerte. Cristo no está preguntándole a Dios la razón de su desamparo, sino expresando su angustia por la extensa duración de esa agonía. Han pasado 6 horas en las que Jesús está sufriendo este dolor, y Él sabía perfectamente que no iba a terminar hasta que bebiera la última gota de esa copa de la ira de Dios. Hasta la última gota de la ira. Y es por eso que tú y yo estamos aquí, con paz en nuestro corazón, porque Dios ya no tiene más ira con nosotros. La expresó con su único Hijo. Jesús en este momento está siendo el autor de la maniobra que quebró el corazón de Dios, y a la vez está recibiendo el justo juicio de Dios sobre él, su único Hijo. Porque no solamente fue un abandono porque sí, Dios le dio la espalda justamente porque Dios no podía convivir con el pecado. Y en ese momento Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado. Entonces el Padre le da la espalda. Así que esta frase no es un grito de duda, sino el clamor de alguien que estaba atravesando por el más intenso sufrimiento que hombre alguno haya experimentado jamás. Por eso continúa librando esta batalla en oración. ¿Qué ejemplo nos deja Jesús? Nadie ha pasado por esa situación tan complicada, y Él continuaba orando, clamando a ese mismo Dios que lo había desamparado. Jesús no solo nos estaba demostrando su amor a nosotros, se lo estaba demostrando en obediencia a su papá. Así que cuando Jesús clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo dijo para que tú y yo nunca tuviésemos que hacerlo. Y esa es la razón de esa frase. La siguiente frase es: tengo sed. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Cristo está mostrando su verdadera humanidad. Aquel que le había prometido agua viva a la mujer junto al pozo, moría sintiendo sed. Moría sintiendo sed. Y esta era una expresión de la necesidad física que sentían todos los crucificados: deshidratación, agotamiento físico, agotamiento mental. En el caso de Jesús, un agotamiento espiritual. Entonces esta expresión era la necesidad física que sentían todos los crucificados después de una ardua pérdida de sangre y la fiebre producida por las heridas. Jesús se encontraba inmolado por completo. Pero Jesús lo pronunció para dar cumplimiento a la profecía del Salmo 22:15, que dice: mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el capítulo 69:21 dice: y en mi agonía me dieron a beber vinagre. Sus asesinos no solo le dieron vinagre, sino que lo mezclaron con hiel amarga y pestilente. La hiel era, se puede expresar ahora como un líquido humano de los intestinos que está echado a perder, pero en ese tiempo era una hierba que olía feo, una hierba que se echaba a perder por completo. Y le dan vinagre con hiel amarga y pestilente. Jesús había renunciado al vino con mirra, que servía para calmar un poco el dolor que sentía, y lo hizo para que su cuerpo y mente experimentaran todo el horrible dolor. Jesús se encuentra clavado en ese madero, sufriendo nuestros pecados. Pero más allá de eso, lo hizo para hacernos entender cuánto nos ama. Si Él hubiese aceptado
el vino con la mirra, la historia diría, sus dolores fueron disminuidos con mirra. La historia diría, no, Jesús no sufrió lo suficiente porque le dieron este líquido que funcionaba como cierta anestesia. Pero Jesús rechazó este vino con mirra. Y lo rechazó para sufrir al máximo los padecimientos físicos. No existía anestesia suficiente para calmar la magnitud del dolor por un cuerpo inmolado. Dice la Biblia en ciertas ocasiones que su carne estaba así como carne viva, o sea, como heridas así vivas, o sea, al rojo vivo. Estaba sufriendo por completo. Y yo me pregunto, ¿acaso era algo complicado darle de beber agua al maestro? ¿Acaso era algo difícil? Era una tarea sencilla. Sin embargo, recibió vinagre en respuesta a su necesidad. La frase "tengo sed" nos revela una vez más que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús tuvo sed para que tú y yo jamás la tuviéramos, para que tú y yo bebiéramos del agua que da vida eterna. Amén. La siguiente frase es: consumado es. Y esta frase, más que un acto de terminar, yo creo que es un acto completamente de victoria. Consumado es significa misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. En el momento de su muerte, el rescate por su pueblo, el rescate por nosotros también los gentiles, fue completado. Una obra de liberación perfecta y definitiva a la que no se le puede añadir ni quitar nada. Fue perfecto en todos los aspectos este acto. Consumado es, nos hace entender que Cristo fue, es y será el único sacrificio perfecto y efectivo para la salvación de la humanidad. No va a existir nunca jamás otro sacrificio que se compare a este. No va a existir ninguna muerte de algún mártir que pueda suplir este sacrificio. Ni lo que tú y yo podamos hacer lo va a suplir. El único capaz de salvarnos una vez y para siempre es Jesús. Hebreos 10:14 nos confirma lo siguiente: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y dice, por una ofrenda, solamente una le bastó, y esa ofrenda fue Él. La muerte no suele considerarse como una demostración de poder, es cierto, lo sabemos. Para este mundo la muerte está relacionada con la debilidad, la muerte está relacionada con el fracaso, la muerte está relacionada con la derrota, la muerte está relacionada con la impotencia, con algo que no está en nuestras manos. Pero la muerte de Jesús fue muy diferente. Consumado es. Está demostrando contundentemente la autoridad, la victoria, el éxito y el control absoluto sobre todas las cosas de Jesús. ¿Qué clase de poder puede haber en la frase consumado es? Desde la perspectiva humana, un hombre clavado en una cruz no parece ser muy poderoso, ¿sí? No parece ser muy exitoso. Y mucho menos parece tener el control de la situación en ese monte. Es todo lo contrario. A pesar de las apariencias, Jesucristo está haciendo un despliegue de poder sin precedentes. Jesucristo está demostrando su autoridad por completo sobre la muerte. Un ser inmortal permitiéndose morir para asegurar la victoria. Y lo hizo por ti y por mí. Consumado es. Se puede definir como: he terminado mi carrera. Pero ¿quién a la corta edad de 33 años quisiera decir tales palabras? Sin embargo, el amor encarnado lo dijo como un acto de cumplimiento a la profecía. Como cuando un pequeño va con su padre, orgulloso de haber logrado algo importante. Consumado es se define como esto. Y jamás habrá comparación de este acto tan perfecto, tan sublime, una obra maestra en todo su esplendor.
consumado es, no solo nos demuestra el final de la tarea, nos demuestra el inicio de la vida eterna. Y aquí es en donde entramos nosotros, iglesia. El inicio de la gracia, el inicio de una nueva oportunidad cada día. Nos demuestra una y otra vez que a pesar de haber sido nosotros quienes lo crucificaron, no tomó en cuenta nuestro pecado, sino al contrario, nos recibe cada día. Y dice su palabra que su misericordia ahora, a través de ese acto de amor en el Calvario, su misericordia se renueva día con día. Ninguno de nosotros habría llegado hasta este punto de Jesús. No existe suficiente amor en nosotros para lograrlo. Así que con un gran respeto, recordemos esta frase por la eternidad. Y oh, gloria al Padre del Señor Jesús, porque desde la cruz declaró por amor, consumado es. Dios te bendiga, iglesia. Había dicho a su padre: he cumplido la obra a la cual me has enviado. Y Jesús termina con esta última palabra en la cruz del Calvario diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra, iglesia, nos enseña que todo se concluyó, como un reconocimiento de nuestro Señor para con Dios, diciéndole: Señor, he hecho lo que me mandaste hacer. Ahora mi espíritu está en tus manos. Dice el libro de Lucas capítulo 23 versículo 44: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre que clavamos en la cruz era quien decía que era. El Señor Jesucristo cerró sus ojos en la cruz del Calvario, entregó su espíritu. Ya no había más posibilidad de infringir su cuerpo. Su cuerpo era una llaga total. La palabra nos enseña cómo fue golpeado, cómo fue abofeteado, cómo fue escupido, y cómo los látigos con puntas de hueso y de hierro fueron golpeando su espalda hasta que desprendieron su piel y traspasaron hasta sus huesos. Con tanta razón dice la palabra: sobre mi espalda araron los aradores. Y sabe, esto nos debe de consternar el corazón. Nos debe de doler el alma, iglesia, porque esos látigos eran nuestros, porque esas abofeteadas eran nuestras. La sangre que debería de haberse derramado era la tuya y la mía, no la de ese cordero inocente. Esos azotes en la espalda del maestro, en un hombre bueno, en un hombre lleno de amor,
en un hombre que no hizo más que hacer lo bueno, en un hombre que en su naturaleza humana nunca pecó, nunca falló. Un hombre que dice la palabra que se hizo pecado por nosotros. No merecía esa cruz. No merecía el castigo. Mas sin embargo, había un propósito eterno en nuestro Dios, en que aún Satanás, yo creo, viéndolo en esa cruz del Calvario, hacía fiestas, se gozaba diciendo: he matado al Hijo de Dios. He cumplido mi propósito. Porque esta humanidad, estos religiosos, estos soldados, todos los que le rodearon, todos los que una semana antes le decían: hosana al Dios, al Rey que viene pronto, hosana al Hijo de Dios, hosana. Eran los que también estaban presenciando el castigo del Maestro. Eran los que veían sin ningún remordimiento cómo maltrataban y cómo golpeaban su cuerpo. Eran los mismos que estaban viendo la procesión de Cristo por las calles de Jerusalén hasta llegar a ese monte Calvario, cargando su cruz. ¿Sabes quién debía haber llevado esa pesada cruz? Nosotros teníamos que haber cargado esa cruz. Y aún con su cuerpo herido, aún destrozado físicamente, aún su espíritu siendo probado y buscando quebrarle hasta lo más íntimo de su naturaleza, seguía cargando una pesada cruz. Yo creo, iglesia, que cualquiera de nosotros hubiésemos muerto inmediatamente en cualquiera de las fases del castigo que llevó nuestro Maestro. Si los azotes no nos hubieran matado, esas puntas de hierro, esos pedazos de hueso en los látigos no se hubieran desangrado. Si no hubiera sido poco eso, nuestro cuerpo hubiera colapsado totalmente ante el gran dolor y sufrimiento. Yo creo que no ha existido nadie que tenga el umbral del dolor tan amplio para soportar tal castigo. Y si lo pudiéramos reflejar humanamente, era imposible que un ser humano común y corriente resistiera ese castigo. Pero quiero imaginar y quiero soñar y quiero pensar y verlo como una realidad, que en los pensamientos de Jesús, en el corazón del Maestro, estaba soportando el dolor, los azotes y el sufrimiento, pensando en ti y en mí. Diciendo: tal vez el mundo los ha condenado, tal vez el mundo los ha rechazado, tal vez son inmerecedores, pero ellos no soportarían esto. Ellos no podrían soportar esto. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que mató a Jesús? ¿Qué fue lo que mató al Maestro? Hace algún tiempo yo pude leer un historial científico y médico que relataban esta escena del Maestro, esta pasión de Cristo, en donde desde el primer análisis médico el corazón le hubiera explotado, en donde los huesos que estaban deshechos, una persona normal no hubiese podido soportar tal dolor. Que el desangrarse completamente hasta la última gota
no hubiese podido ni siquiera exclamar estas palabras en la cruz. Pero definitivamente, como la palabra nos enseña, ese maestro era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Hasta la muerte, nuestro maestro cumplió el propósito. ¿Fueron los golpes los que mataron a Jesús? Tal vez fueron los látigos. Tal vez fue el desangrarse completamente lo que mató a Jesús. O tal vez fueron los clavos que traspasaron sus manos y sus pies los que mataron a Jesús. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? Es irónico pensar, como lo decían ahorita, que Él estuviera en el lugar de un delincuente, porque la cruz solamente era para los delincuentes. Era para los que merecían un castigo de muerte por haber hecho algo tan desagradable en la sociedad. Pero ahí estaba en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué fue lo que mató a Jesús? Fue el pecado. Porque ahí Él estaba cargando toda nuestra culpa, toda nuestra deuda. Fue el pecado lo que lo separó de su Padre. Fue el pecado lo que acabó con su vida terrenal. Porque la palabra tenía que cumplirse al decir que si no había un sacrificio perfecto, un derramamiento de sangre, no habría redención de nuestras vidas. Mas sin embargo, Jesús lo dijo: así yo tengo el poder para entregar mi vida. A mí no me la están quitando, yo la estoy dando. Y así como la doy, también tengo el poder para volverla a tomar. Por eso nos dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿quién? Tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que tú y yo tuviéramos esperanza. Ahora, bien lo decía Eliezer ahorita, no estamos en un funeral. Porque muchos tienen la imagen de Jesús con esa corona de espinas en su cabeza, con las heridas en su cuerpo, manchado su cuerpo de sangre, semidesnudo, como lo ha pintado nuestra sociedad. Pero ¿sabes qué es lo más glorioso de todo esto? ¿Sabes qué es lo que tiene que arder en nuestro corazón y hacer vibrar nuestra alma? Que así su cuerpo fue molido inmediatamente que Él entregó su vida y fue al Señor y fue a su Padre. Su cuerpo fue glorificado. Ahora nuestro Maestro ya no está lleno de sangre, ya no tiene una corona de espinas, ya su cuerpo no está maltratado, no está molido. Ahora tiene un cuerpo glorificado al cual tú y yo podemos aspirar si venimos a Él. Hazte la idea, iglesia, que el día que veamos a nuestro Maestro, ya sea que muramos o sea que Él venga por su iglesia, no va a venir ensangrentado. No va a venir con sus heridas sangrando. Va a venir con un cuerpo glorificado, sobrenatural. Esto es tan impresionante, iglesia, la pasión de Cristo, porque hace que haya en nuestro corazón un sentir de agradecimiento en que no valíamos la muerte del Maestro.
en que no lo merecíamos, porque Él fue inocente. Pero definitivamente Dios tenía un propósito eterno mayor en la muerte de Jesús. ¿Sabe? Porque inmediatamente que Él expiró y sus ojos se cerraron y el Señor entregó su espíritu a su Padre, el velo del templo se rasgó. Ya no hay separación entre el lugar santísimo. Ya no hay imposibilidad de acercarnos a lo más santo. ¿Por qué? Porque Cristo nos abrió la puerta. Porque ahora Él está diciendo, a través de la gracia, todos tienen acceso al trono de Dios. A través del sacrificio y de la gracia, tú y yo podemos aspirar a tener una vida eterna en Cristo. Esta vida no es lo único que existe. Hay mucha gente y mucho en nuestra sociedad diciendo hay que disfrutar la vida porque un día vamos a morir y hasta ahí llegamos. Ya no existe nada más. Y qué triste es que mucha gente lo compra. Porque la palabra nos enseña que después de esta vida terrenal nosotros podemos aspirar a la muerte eterna o a la vida eterna. En donde la muerte eterna, como su palabra lo dice, es una muerte. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el lugar de tormento. Aquellos que mueren sin Cristo es el lugar a donde van. Pero yo lo decía el domingo pasado, cuando alguien muere en Cristo, sabemos a dónde vamos. Y quiero imaginar, porque nadie ha vuelto de la muerte, nadie ha vuelto del cielo para decir esto es lo que vi. Habrá quienes dicen que lo hicieron, pero no nos consta. Pero quiero imaginar llegando cuando yo muera o cuando Cristo venga por su iglesia, pero si no alcanzamos ese acontecimiento y muramos en esta vida terrenal, quiero imaginar ese lugar totalmente blanco, esa morada celestial, en donde pueda haber a millones de ángeles y millones de personas que han sido héroes en la fe, que han creído en el Maestro, y aquellos aún que no viendo la promesa, de lejos la vieron solamente, pero están ahí adorando por todo el tiempo. No hay noche, no hay día, todo el tiempo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que triunfó en la cruz del Calvario, adorando totalmente con nuestra alma, con todo lo que hacemos, con todo lo que soy, aquel que ha dado todo por mí. Qué glorioso es esto, iglesia. Y sabe, cualquiera que haga un acto de esta magnitud podría buscar un provecho. Si a veces alguien que nos hace un favor nos pide algo a cambio. Pero sabe, en esta parte de la salvación no hay ningún precio a cambio. Es gratuita. Porque no hay cómo poder comprarla. Nadie tiene el suficiente dinero para poder evaluar un costo monetario a esa salvación. Nadie tiene la capacidad ni siquiera de hacerlo por méritos y decir merezco esta salvación, porque es un regalo gratuito por gracia. ¿Tengo que hacer algo extraordinario? No. Solamente decirle: Señor, te acepto en mi corazón, ven y cambia mi vida, transforma mi mente, transfórmame del pecado. Ya no quiero vivir en el pecado, ya no quiero vivir en las drogas, en el alcohol, ya no quiero tener un mal carácter, ya no quiero vivir apartado de ti. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y estés conmigo y cenes conmigo. Eso, Señor, es
lo único que Él pide. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera con necesidad en su alma y en su corazón puede venir a rendirse ante el Maestro. Nadie es lo suficientemente fuerte para poder salvarse a sí mismo. Solamente por medio de Jesús, tú y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Tú y yo podemos dejarnos de llamar pecadores y llamarnos herederos con Cristo, reyes y sacerdotes. Ya no eres cualquier persona si tú has aceptado esta preciosa salvación, este hermoso regalo. Ya no eres cualquier hijo de vecino, como dicen. Ahora tú eres un hijo del reino. Ahora tú eres un ciudadano del cielo. Tu patria está en los cielos. Ahora tú eres alguien comprado a precio de sangre. Tú vales demasiado. Tienes un gran valor. Y sabes, déjame decirte que por eso Romanos capítulo 5, verso 8 al 11 dice: mas en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, esto me encanta, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más ahora que Cristo ha resucitado, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso tenemos una seguridad de que estamos esperando a nuestro Señor. Y que cuando esa trompeta suene, nosotros vamos a ser arrebatados. No importa qué estemos haciendo, no importa dónde estemos. Tal vez estemos en casa, tal vez estemos de viaje, tal vez estemos en la iglesia, pero cuando esa trompeta suene, seremos arrebatados. Eso es lo que estamos esperando, iglesia. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Que esa trompeta ya suene. Quiero leer lo que dice Mateo capítulo 26. Porque hoy quiero preguntarte, que seamos honestos, ¿cómo estamos correspondiendo al amor de Jesús? ¿Nuestra respuesta a Jesús es igual al tamaño de su entrega? Nuestra lealtad para con Dios, nuestro compromiso para con Dios, ¿es igual o mayor que su sacrificio? ¿Realmente estamos siendo leales para con Dios? ¿Cómo estamos correspondiendo a ese amor? No significa, es un amor como el de mi pareja, que le llevo flores, que le hago una cena, que le regalo un chocolate, que la llevo a pasear. No se trata de esas respuestas de amor. ¿Cómo estamos respondiendo al sacrificio del Maestro? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo al entendimiento de que su sangre me limpió de mi pecado? De que su sangre se derramó hasta la última gota para darme vida y vida eterna, para librarme de la esclavitud, para librarme de la muerte, para librarme del temor, para librarme de la depresión, para hacerme sano de mis enfermedades. ¿Cómo estoy respondiendo a ese precioso Maestro? Yo no estoy aquí para condenarte. No estoy aquí tampoco para decir en qué estás fallando. Solamente quiero que esto entre a tu corazón. ¿Cómo estamos correspondiendo al amor de Jesús?
Porque definitivamente algo nos queda claro: Él lo dio todo. No dijo, no, mi cuerpo se va a desfigurar. No, me golpeen en la cara porque mi cara se va a desfigurar. Isaías lo decía. No había parecer en Él. No había hermosura para que le deseáramos. ¿Cómo estamos correspondiendo al amor de Jesús? Porque definitivamente también la historia nos enseña cómo personas correspondían tan ingratamente a este amor. Dice Mateo 26:47: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. ¿Y sabes qué es lo que más me entristece el corazón? Estas palabras de Jesús diciendo, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Muchas veces el Señor nos dice: hijo, ¿por qué haces esto? Jesús estaba considerando a Judas uno de sus amigos. Y qué triste es ver la traición. Duele muchísimo cuando alguien nos traiciona o nos ofende. Cuando alguien no es leal para con nosotros. Pero aún este maestro le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso piensas que no me puedo defender? Si estoy haciendo esto, entiéndelo, es por ti. Si estoy dejando que me aprendan, es porque ya sé a lo que voy. Es porque ya sé lo que van a hacer conmigo. Y porque tú no lo vas a poder hacer. Por eso no hagas esto, porque es mi lugar. Porque necesito pagar tu culpa. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿por qué vienen contra mí como un ladrón? Habéis sacado con espadas y con palos para prenderme. ¿Por qué vienen ahorita de esta manera? ¿Acaso no me sentaba con ustedes cada día enseñando en el templo? ¿Y por qué, si ahí estaba, por qué no me prendieron? ¿Por qué no me detuvieron? Gracias. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y lo más triste, que aquellos que habían comido con Él, aquellos que caminaron con Él, aquellos que vieron de cerca los milagros de Jesús, aquellos que durmieron donde durmió el Maestro, dice que cuando lo prendieron, todos los discípulos, dejándole, huyeron.
¿Estamos correspondiendo de la misma manera? No lo sé. Pero definitivamente algo me queda claro. El Señor tomó mi lugar porque yo jamás lo hubiera logrado. Y aún siendo infiel y pecador, aún siendo desleal para con Dios, Él me sigue dando la oportunidad de venir delante de Él. Y como dice su palabra, mientras hay vida, hay esperanza. Hoy te digo algo, iglesia, y te lo digo para que lo puedas meditar y pensar en tus familiares, en tus hijos, en tus amigos. Mientras la trompeta no suene, mientras ellos sigan con vida, hay esperanza. Cuando ellos terminen su vida, no se puede hacer nada. Cuando la trompeta suene, nada podrá hacerse. Estamos correspondiendo al mismo nivel, el amor de Jesús. ¿Sabe por qué veo la historia de Judas? Cómo siendo considerado un amigo de Jesús le traicionó. Pero también a un hombre arrebatado, aunque había estado 3 años con él en el ministerio de Jesús, cuando viene y le dice: Pedro, no saques tu espada. ¿Por qué sacas la espada? Porque no había verdaderamente conocido y entendido quién era el maestro. Muchas veces nosotros hemos estado años caminando con el Señor, pero sigue esa naturaleza de pecado gobernando nuestras acciones, nuestro temperamento y nuestro carácter. ¿Sabe? La Biblia no lo dice, pero seguramente Pedro no pensó cortarle la oreja a este soldado. Pedro, si sacó la espada, era para cortarle la cabeza. Era para matarlo. No iba a la oreja. Probablemente ese soldado capacitado esquivó la espada que alcanzó solamente su oreja, pero Pedro seguía batallando con su naturaleza. Por eso vemos gloriosamente una transformación en Pedro cuando Jesús resucita de entre los muertos. Cómo ellos verdaderamente fueron transformados. Y vemos a un Pedro hablando de paciencia. Vemos a un Pedro hablando de amor, hablando de misericordia. A un Pedro predicando y alcanzando miles de almas para el Señor. Tú y yo tenemos un propósito. Ponte de pie. Esa salvación no fue solamente para que fueras un fiel miembro de esta iglesia. Esta salvación tiene un propósito eterno, tanto para darnos vida eterna, como para también nosotros poder alcanzar a otros para el Señor. Estamos nosotros correspondiendo al mismo nivel el amor de Jesús. Yo quiero que esta pregunta, cierra tus ojos, que esta pregunta resuene en tu cabeza, que esta pregunta resuene en lo más profundo de tu corazón y puedas dimensionar e imaginar el rostro de Jesús totalmente desfigurado para que tú y yo podamos tener una identidad como sus hijos. Poder ver el cuerpo de Jesús totalmente inmolado, destruido, y una lanza romana atravesando su costado para que tú y yo podamos ser sanados. Verdaderamente estamos correspondiendo al amor de Jesús. No te estoy preguntando cuántos años tienes en el Evangelio. No te estoy preguntando si hablas en lenguas o no hablas en lenguas. No estoy preguntándote si vas a los hospitales o no vas a los hospitales.
No estoy preguntándote si le das al necesitado. No estoy preguntando si maldices. No estoy preguntando si lees la palabra. No estoy preguntando si verdaderamente oras. Estoy preguntándote, ¿verdaderamente estamos correspondiendo al amor de Jesús? Él hizo lo más difícil. Él hizo lo que tú y yo no hubiéramos podido hacer. Soportó lo que no hubiéramos podido soportar. Sufrió lo que no hubiéramos podido sufrir. Y lo hizo por ti y por mí. ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que te impide? ¿Acaso no estás viendo su grande amor? ¿Acaso no estás viendo esta obra de Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que te detiene para decirle: Señor, aquí estoy? ¿Qué es lo que detiene tus manos y tus pies de decirle: Señor, aquí estoy? No tengo nada para dar, Señor. Solo un corazón necesitado, un corazón quebrantado, un corazón agradecido, un corazón que ahora entiende que mis ojos han sido alumbrados y entiende y puedo ver lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Aquí estamos, Señor. Precioso Maestro, aquí estamos delante de ti. Reconcílianos, Señor. Ven y lava nuestro corazón. Ven y lava nuestra culpa. Ven y quita, Señor, esa amargura de mi corazón. Ven y quita ese dolor, Señor, de mi vida. Ven y quita ese carácter, Señor. Ven y quita ese mal temperamento, Padre. Porque quiero perfeccionarme para ti. Porque quiero ser leal para ti, Señor. Porque quiero corresponder al amor que tú me has demostrado. En que entregando todo, entregando tu cuerpo, entregando tu sangre, cargaste mi pecado. Fue mi pecado el que te llevó a la muerte. Fueron mis transgresiones, Señor, y mis delitos los que acabaron con tu vida. Pero hoy entiendo, Padre, que no necesito hacer más sacrificios. No necesito degollar a un cordero, a un animal, para derramar su sangre y pedir perdón por mis pecados. Porque tu sacrificio fue perfecto. Por una sola vez y para siempre. Por medio de él yo tengo acceso al trono de la gracia. Y hoy, Señor, yo puedo verte con los brazos abiertos para aquel que anhela, Señor, entrar en tu presencia. Para aquel que anhela entrar en el gozo de la salvación. Para aquel que anhela recibir este regalo. Porque fuiste a esa cruz por justos e injustos. Fuiste a esa cruz, Señor, para perdonarme de cualquier pecado y de cualquier maldad. Nada me detiene de ti, nada me aparta de ti, nada se interpone entre tú y yo, porque ahora, Señor, por tu cruz has hecho un camino para que venga hasta tus pies, Señor. Yo te invito a que hoy adoremos al Señor. Y si tú así lo quieres, puedas venir a este altar y puedas venir a presentarte como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo,
como un sacrificio agradable y perfecto delante de aquel que lo hizo todo por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Si hubiera estado ahí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado ahí. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba ahí.